The Huntsman of Red. No soy dueño de Fate, Rubí y de ninguno de los personajes que aparecen en esta historia, todos los derechos a sus respectivos creadores. El fanfic del creador estará en la descripción del video. Si este tipo de historias te ofende, deja de leer ahora. Capítulo 1. Las palabras también podrían considerarse un tipo de magia. Un arte de persuasión y viveza que podría dar vida a un mundo desprovisto de la ansiada paz. Sin embargo, al mismo tiempo, dieron esperanza, una imaginación idealista de mitos y monstruos que conducen a una eventual buena conclusión. Incluso ahora todavía podía recordarlas, las palabras pronunciadas por Yam en su infancia. Cuentos de hadas de héroes y magia, sobre los protectores que alguna vez protegieron a Remnant en una época tumultuosa de violencia y muerte. Aquellos cuya fuerza podía partir las montañas y crear milagros, espoleados por los grilletes de juramentos y deberes. Figuras legendarias y los últimos guardianes de la humanidad en los tiempos anteriores al polvo. Como tal, durante la mayor parte de su vida, eso era lo que ella y todos los demás siempre habían pensado en él, una manifestación de un héroe de los cuentos de hadas. Aquel que permaneció a su lado a pesar de sus numerosas faltas. No fue hasta que fue demasiado tarde que se dio cuenta de lo que él había significado para ella y cuánto había hecho por ella y Remnant, creando incluso Vermilion su reino más nuevo. Hablando honestamente, puede haber sido uno de sus mayores arrepentimientos que la enterrarían con ella hasta su tumba. El hecho de que ella lo había dado por sentado. El hecho de que nunca podría devolverle sus favores. Y el hecho de que había sido demasiado indecisa. Sus manos se cerraron en puños, un brillo plateado ensombreció sus ojos cansados, mientras la capa sobre sus hombros ondeaba en un viento turbulento, los pétalos de rosa se convertían en una tormenta con cada paso que daba. El área a su alrededor estaba oscura, las nubes arriba se retorcían con zarcillos de electricidad antes de que la lluvia comenzara a caer. Árboles marchitos sin hojas y ennegrecidos como las secuelas de un incendio forestal allanaron el camino hacia una siniestra torre en la distancia rodeada de charcos de suciedad negra cuyo vértice se extendía hacia un vacío en el cielo. Las lecciones que él le enseñó, los recuerdos que ella atesoraba, todo amenazaba con estallar fuera de ella en una rabia que nunca antes había sentido. Por eso, Salem iba a pagar. El destino los había unido, algo que él le había dicho una vez en una ocasión en la que se había sentido de lo más impotente. Dos personas que comparten objetivos similares y tienen ideologías similares. Ni dispuesto a renunciar a nadie ni deseando ver sufrir a otros. Aliados de la justicia. Sus labios se afinaron cuando sintió el golpeteo de la lluvia sobre su rostro. Él la había salvado, el recuerdo aún claro en su mente. Por otra parte, ahí fue donde todo había comenzado. El cuento de hadas de una niña y el héroe a su lado. El cazador de rojo. Capítulo 1. Comienzos. Años anteriores. Su nombre era Ruby Rose, la hija menor del ex cazador Tai Yang Xiaolong, un graduado de Beacon Academy, School of Huntsman and Huntresses encargado de defender el mundo, Remnant, contra los Grimm. No sabía mucho sobre quién o qué hacían los Grimm en relación con el alcance relativo de su exposición limitada al mundo de Remnant, pero siempre había oído que eran los monstruos contra los que su madre y su padre habían luchado una vez. Todo tipo de pensamientos ocuparon su mente mientras pensaba en ellos. ¿Eran altos? ¿Tenían garras? ¿Tenía que temer uno escondido debajo de su cama o en su armario? Se estremeció ante el concepto, ya que parecía demasiado probable para que su mente de 5 años lo creyera. Más aún cuando los límites exteriores de sus experiencias mundanas estaban definidos únicamente por los terribles alcances de la amenazante valla de plástico que su padre había colocado junto a las puertas que le impedían entrar. Sin embargo, esta vez fue diferente. Iba a ver el mundo fuera de su hogar en la isla de Patch. Buscando a tientas con la capucha de la capa roja de gran tamaño que tenía sobre su cabeza, finalmente aflojó las correas alrededor de su cuello de tal manera que una cara redondeada y de mejillas regordetas apareció, enrojecida por el esfuerzo. Mechones de cabello de color rojo, revueltos por sus acciones anteriores, cayeron sobre sus ojos, pero no podía importarle menos antes de que se los sacudiera y mirara emocionada a su alrededor. El sonido de las ruedas rodando resonó en sus oídos mientras ajustaba su posición en el pequeño carro en el que estaba sentada, las manos encontraron agarre en los bordes antes de levantarse para tener una mejor vista de su entorno. Todo era bosque, el espeso follaje impedía su vista, pero la experiencia en sí era lo suficientemente nueva como para que todavía sintiera que estaba en una aventura. Lo único que le faltaba en su opinión era la presencia de su madre y su padre, entonces todo hubiera sido perfecto.
Sin embargo, recientemente estaba un poco preocupada de por qué su madre no había regresado todavía, pero su padre le había explicado antes que probablemente era un contratiempo menor y que regresaría en breve. Sin embargo, a pesar de su juventud, no había notado la ansiedad presente en los ojos de su padre, felizmente regresando a su corralito para distraerse con sus juguetes. Aún así, no importa cómo trató de dejar el asunto a un lado, al tercer día de la ausencia de su madre era todo en lo que podía pensar. Como tal, la repentina decisión de su hermana mayor de llevarla afuera en una aventura fue un método bienvenido para distraerla. Al darse cuenta de que había visto suficiente del bosque a un lado del carromato, inmediatamente cambió de posición para mirar al otro lado, un claro en el bosque que revelaba un campo de rosas rojas. Estaba cautivada y, por un momento, no se dio cuenta de que se había estado moviendo demasiado en su aturdimiento, pero el que tiraba del carro sí lo hizo. «Ruby, ¿puedes quedarte quieta?». La voz que la llamó era infantil, con un tono alto similar al suyo. Era su hermana mayor, Yang Xiaolong. A diferencia de ella, Yang tenía un cabello largo y dorado que generalmente dejaba sin cepillar y cayendo sobre su espalda. Yang no prefería usar su capa y se sentía más cómoda con una blusa sencilla y una chaqueta marrón. A diferencia de sus grandes ojos plateados, que desviaron la mirada con culpa, los ojos lila de Yang se entrecerraron un poco mientras la amonestaba ligeramente. «Lo siento», dijo, con la cabeza gacha mientras se relajaba en el vagón. Yang solo gruñó, con una expresión preocupada en su rostro. Ruby miró sutilmente a Yang cuando pensó que Yang no estaba mirando, y antes frunció los labios. Joven como era, no podía entender lo que estaba pasando en su casa últimamente. Yang siempre parecía estar a punto de llorar y su padre le hablaba cada vez menos a medida que pasaban los días. A ella no le gustó, ni un poco. Si tan solo su madre volviera a casa antes, definitivamente encontraría una manera de animarlos. Por triste que pareciera Yang, Ruby sintió que era mejor quedarse callada y, en cambio, simplemente disfrutar de su primera salida de su casa. Pequeños moretones recorrían los brazos de Yang, pero la mayoría de ellos habían sido causados por su propia negligencia e inexperiencia al tirar del carro por el bosque. Al final, lo que más la afectaba seguía siendo su agotamiento. Yang jadeaba, su respiración salía en nubes de vapor blanco debido a la temperatura de la temporada de otoño. Ruby ya se sentía mal porque estaba aumentando el agotamiento de Yang al continuar sentada en el vagón, pero Yang insistió en que no se bajó. Era el deber de una hermana mayor o algo así. Eventualmente, Ruby se aburrió de mirar el paisaje como lo haría un niño y comenzó a mirar distraídamente al espacio. Por supuesto, Yang notó esto y finalmente comenzó a contar los cuentos de hadas que había leído y escuchado de su madre y su padre para pasar el tiempo. La voz de Yang, el suave crujido de la tierra debajo y el balbuceo de un niño de 5 años eran los únicos sonidos que resonaban en el bosque silencioso de Patch. Aunque Yang era la hermana mayor, solo tenía 2 años más que Ruby. El alcance de su resistencia solo podía llevarla hasta cierto punto, por lo que fue una suerte que los dos finalmente descubrieran un edificio abandonado. Los tablones de madera y vigas que formaban los cimientos del edificio tenían un aspecto desgastado y quebradizo, pero el edificio en sí parecía estar en buenas condiciones. Patrones de algún tipo estaban grabados en el suelo, algunos como runas antiguas, mientras que otros parecían círculos mágicos que Ruby solo recordaba haber visto brevemente en un programa que Yang había estado viendo una vez. «Te tiene que estar aquí», murmuró Yang para sí misma, pero Ruby no podía entender el contexto y solo miraba con curiosidad. Haciendo girar el carro al lado de la casa, Yang sacó a Ruby y la tomó de la mano cuando los dos entraron. «Yang», gritó en voz baja. «¿Qué estamos haciendo aquí?». «Está bien, Ruby, solo confía en mí». Yang hizo a un lado la pregunta, y sus ojos se posaron en una mesa que se encontraba más allá de la entrada del edificio. Sobre la mesa había papeles desordenados y libros de aspecto extraño. Sin embargo, eso no era lo que le interesaba a Yang, ya que sus ojos se centraron en la comida que quedó atrás. No estaba podrido, y eso era todo lo que Yang necesitaba saber, que alguien había visitado este lugar recientemente. En su emoción, soltó la mano de Ruby antes de correr hacia la mesa en busca de pistas. Dejada atrás, Ruby se llevó una mano a la barbilla y decidió explorar, alejándose de Yang y hacia una habitación que parecía vacía. El polvo se adhería a los muebles dentro de los cuales estaban esparcidos al azar y no había señales de pasos evidentes en el piso. El polvo aún permanecía completamente asentado, lo que significa que ella misma fue la primera en entrar a la habitación.
Mirando todo, no había nada que realmente llamara su atención, pero debido a su pequeña estatura, vio un collar de joyas rojas escondido dentro de un viejo tomo tirado en una esquina. Era un resplandor brillante en medio del gris, su curiosidad tomando lo mejor de ella. Se arrastró hacia él, una cabina derrumbada sostenida por una silla desgastada bloqueando su camino. Sin embargo, determinada como estaba, se tambaleó en el suelo para hacer uso de su tamaño y se deslizó a través de una estrecha abertura. Su brazo se extendió hacia adelante, sus diminutos dedos se estiraron hasta que pudieron agarrar el viejo tomo. Sonriendo en victoria, atrajo el libro y la joya hacia ella, la curiosidad llenando su mirada. La joya roja era lo suficientemente interesante, pero ella estaba más interesada en el libro ya que Jan le había dicho que todos los cuentos de hadas que le había leído se originaron en ellos. Ruby había escuchado hacía mucho tiempo las muchas historias que Jan había dicho y fue hasta el punto en que Jan incluso repitió algunas. Como tal, estaba algo emocionada ante la perspectiva de descubrir otra historia que representara a héroes. Porque ella misma quería serlo. No obstante, estaba destinada a estar decepcionada. Todo lo que vio cuando abrió el viejo tomo fue una extraña marca diseñada en forma circular y que representaba algo parecido a los círculos que había visto afuera. Con la cara arrugada por la decepción, estaba a punto de tirar el libro a un lado cuando los gritos de pánico de Jan resonaron. «Ruby». Jan gritó desesperadamente. «¿Dónde estás?». Como resultado, se puso rígida, antes de volver corriendo hacia donde estaba Jan, asumiendo que Jan estaba enojado con ella nuevamente por hacer algo mal. En su prisa, terminó trayendo el viejo tomo con ella en sus manos. «Jan, estoy aquí», dijo en un tono aprensivo, rehuyendo un regaño. Sin embargo, la ira que esperaba ver en el rostro de Jan cuando apareció era diferente a la realidad. En lugar de regañarla por alejarse de su lado, Jan la abrazó con fuerza y le hizo un gesto con un dedo para que se callara. Profundos sonidos guturales provenían del exterior, y el raspar de las garras contra las paredes de madera del edificio era nítido. Sostenida en los brazos de Jan, podía sentir la forma en que Jan temblaba. «Grim», susurró Jan, tirando de ella para esconderse detrás de un mueble. Un sofá en ruinas basado en su diseño. Al escuchar la palabra Grim, Ruby frunció el ceño, sin saber el verdadero significado, pero comprendiendo que eran los monstruos que temía que se escondían debajo de su cama. Ella se estremeció, sus brazos se aferraron a Jan, pero no encontró ningún calor en ellos, más bien, cuando miró la cara de Jan, fue para ver que había palidecido considerablemente. «Ruby, ponte detrás de mí y cierra los ojos», tartamudeó Jan. «¿Por qué?». Ella respondió, intentando mirar detrás de ella. «No giras la cabeza». La desesperación en la voz de Jan fue suficiente para detener sus acciones de inmediato. Actualmente, Jan todavía estaba presionando a Ruby contra su pecho, lo que hacía que Ruby no pudiera ver lo que Jan estaba viendo, pero el gruñido y el cálido aliento que inundó a Ruby fueron suficientes indicios de que no le gustaría lo que vería. El agarre de Jan se relajó lentamente alrededor de Ruby antes de que Jan forzara rápidamente a Ruby detrás de ella. ¿Están tus ojos cerrados?, Jan preguntó, el miedo en su tono era evidente a medida que los gruñidos se intensificaban. «Ese sí», mintió Ruby, con los ojos fijos en la espalda temblorosa de Jan. «Bien», dijo Jan solemnemente, con los hombros caídos por la impotencia. «Solo quiero que sepas, Ruby, lo siento». Ruby se puso rígida e incapaz de entender por qué Jan se disculpaba. Incluso ahora, la espalda de Jan impedía que Ruby viera lo que había al frente. «¿Qué quieres decir?». Las palabras murieron en la garganta de Ruby junto con un grito lastimero mientras observaba una mano con garras golpear a Jan en el costado. En un momento, Jan estaba allí y, al siguiente, ella se había ido. «Jan». Ruby gritó, las lágrimas caían por sus ojos mientras un pálido rostro enmascarado la miraba fijamente. Los Grim, monstruos sin alma de cuerpo negro y criaturas de destrucción. Ellos que se aprovecharon de los humanos de Remnant, atraídos por emociones negativas. La tristeza, la desesperación y el miedo que Ruby estaba sintiendo en ese momento fue más que suficiente para llamar la atención del Grim ante ella. Una bestia negra con una piel musculosa y de pie sobre sus patas traseras. Un Beowulf, una variante más común del Grim que se parecía a criaturas parecidas a hombres lobo. Nunca había entendido realmente cuán aterradores eran los Grim solo por las historias, pero al ver el que tenía ante ella ahora, podía entender por qué se decía que eran tan aterradores. Se encogió hacia atrás, cayendo al suelo antes de alejarse con las manos. Su mente daba vueltas, las lágrimas en sus ojos hacían que sus mejillas se hincharan mientras intentaba desesperadamente localizar a Jan, pero no pudo encontrar nada a través de la nube de polvo evocada después del ataque de Grim. «Jan».
Gritó, viendo cómo el Grimm se acercaba lentamente a ella. Silencio. Yang no respondió, asustando aún más a Ruby. ¡Ayuda! Alguien ayuda. Papá. Mami. Ella comenzó a temblar, sus manos tiraron de sus rodillas hacia su pecho y dejó caer el viejo tomo al suelo. Sin que ella lo supiera, en su lucha por alejarse del Grimm, se había pinchado la mano con una astilla, dejando un rastro de sangre en sus palmas, que empapó las páginas del viejo tomo que originalmente todavía tenía en su poder. Fue obra del destino. Las manos ciegas que hieren las realidades del mundo. Lo que no debería haber existido, pero existió de todos modos dentro de un eje paralelo e independiente de un continuo. Magia. Una luz etérea bañaba la habitación con su resplandor, sellos arcaicos destellando mientras los símbolos flotaban en el aire. Una magia antigua, un medio fuera de la norma común. Cierra y rellena. Tu copa que contiene tu sangre y tus sueños. Conectando a dos personas que eran las más adecuadas para trabajar juntas. Una conexión hecha con el trono de los héroes. Un cuento de hadas que cobra vida, un poder que distorsiona la realidad misma. Y en su momento de desesperación, todo lo que vio fue un destello rojo, seguido por el aullido de dolor del Beowulf antes de que su cuerpo se desvaneciera en motas de luz negra. Los orbes de color bronce miraron a la plata, el silencio entre los dos ensordecedor antes de que el hombre actuara, inclinando la cabeza. Por tu llamada, Servant Archer ha respondido a tu llamada. Miró tontamente al hombre que tenía delante, estremeciéndose solo cuando vio la cresta roja que apareció en el dorso de su palma, pero incapaz de prestarle demasiada atención cuando el hombre se arrodilló con cautela ante ella. De ahora en adelante, mi arco es tu arco y tu destino, es mi destino, dijo, frunciendo el ceño. Ahora puedes decirme, el hombre hizo una pausa, como si debatiera si hacer o no la pregunta, pero al final lo hizo de todos modos. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó, solo para recibir la más ilógica de las respuestas. Yang. Fue todo lo que Ruby dijo antes de salir corriendo, confundiendo al hombre que estaba aturdido antes de suspirar. ¿Por qué siempre fue él? The Huntsman of Red. Capítulo 2. Al ver a su maestro escabullirse entre los escombros de una parte derrumbada del edificio de madera, Archer solo suspiró. Archer no era el verdadero nombre de Archer, sino una designación de cierta clase a la que fue convocado en base a un ritual mágico creado para materializar lo que se llamó el Santo Grial. Seven Masters convocaría a 7 Servants del Trono de los Héroes, una ubicación que existe fuera del mundo y su eje de tiempo, conservando en su interior las leyendas de héroes de tiempos inmemoriales. Leyendas perdidas hace mucho tiempo en el mundo de Remnant y de las que solo se habla en el mito y el folclore. En lo que respecta al ritual del Santo Grial en sí, los 7 maestros y los 7 sirvientes lucharían en una especie de batalla real en la que el último en pie obtendría el cáliz dorado con la habilidad y el poder mágico puro para conceder cualquier deseo. Los maestros suministrarían su energía mágica o prana, y los sirvientes, haciendo uso de eso, desatarían sus habilidades y habilidades únicas para obtener una ventaja sobre los demás. En cuyo caso, de las 7 clases de sirvientes involucradas, la clase Archer, su clase, era mejor conocida por su habilidad con proyectiles y acción independiente. Una habilidad que permite a los sirvientes de la clase Archer ser casi totalmente independientes de sus maestros. De hecho, era la clase conocida por ser capaz de sobrevivir más tiempo incluso sin un suministro de energía mágica de sus maestros. Por lo tanto, afortunadamente, no era un tipo de arquero muy difícil. Su verdadero nombre era Shirou Emiya, un héroe bastante reciente en ingresar a la multitud del trono de los héroes, pero incluso entonces, debido a la oscuridad de sus actos heroicos, simplemente se le conocía como el héroe sin nombre. Con el cabello de color rojo y la piel de un bronceado, tenía una estatura fuerte de 6 pies y vestía un manto carmesí que cubría una armadura negra ceñida a la piel con pantalones a juego. Pensando en la falta de información en su cabeza sobre la situación, ya entendió que su convocatoria actual era muy diferente de lo que esperaba. Era un espíritu heroico, un héroe que había acumulado grandes hazañas en vida y se convirtió en objeto de adoración después de la muerte. Convocado, esperaba estar involucrado en lo que parecía ser otra guerra del Santo Grial, pero claramente nada parecía correcto en la situación. Desde el momento en que fue convocado, el Santo Grial debería haberle proporcionado al menos suficiente información sobre la era actual para permitirle comprenderla mejor. Este procedimiento básico se usó para igualar el campo de juego y reducir las diferencias de conocimiento entre los sirvientes antiguos de una era pasada y los sirvientes más nuevos de una era más reciente. En cualquier caso, el hecho de que no entendiera nada del mundo actual lo dejó sin respuestas, más aún cuando el primer habitante que vio al llegar fue un monstruo sin alma.
Su mirada se desplazó, su atención atraída hacia el cuerpo desvanecido de la criatura que había matado por su llamada. Se estaba disolviendo rápidamente, la sangre, los músculos y los huesos que componían su cuerpo en forma de sombra se descomponían en pedazos como ascuas que chisporroteaban antes de ser extinguidos en un humo pálido e inodoro. Sus ojos de color bronce observaron en silencio hasta que todo no fue más que una vaga huella en el suelo que al menos probaba su existencia. Rascándose la nuca, ya estaba frunciendo el ceño cuando sus agudos sentidos se dieron cuenta de que no estaba solo con el niño que se había ido hacia los escombros momentos antes. Los sonidos de gruñidos y chasquidos se originaban desde el exterior del edificio, el raspar de las garras contra la madera resonaba en el silencio. Sin pronunciar palabra, se asomó a través de una ventana abierta del edificio para ver a dos criaturas más de las mismas con las que acababa de lidiar usando las espadas que todavía tenía en sus manos merodeando afuera. A juzgar por el hecho de que un corte fue suficiente para matar según su propia experiencia, entonces tal vez podría haber sido excesivo usar Kanso y Bakuya, las espadas que sostenía en sus palmas. En primer lugar, las dos espadas eran conocidas como noble fantasmas, poderosos armamentos que utilizaban el ingenio y la creatividad de los humanos en su núcleo, encarnaciones de los últimos misterios de un héroe. Sin embargo, el significado de noble fantasmas era algo diferente con respecto a él, ya que ninguno reflejaba su último misterio como el héroe sin nombre. Un suspiro salió de su boca mientras contemplaba. Sin embargo, al final, la cautela ganó cuando se trataba de lo desconocido. A pesar de que usar Kanso y Bakuya puede ser más exigente mágicamente que un arma común, había algo en las criaturas que tenía delante que lo cansaba instintivamente. Además, su maestro actual no carecía exactamente de reservas en función de la gran cantidad que determinó que ella podría no saber que poseía. Por otra parte, su maestro actual no era más que un niño pequeño. No le sorprendería que la leche y las galletas fueran su bocadillo favorito. Sacudió la cabeza cuando sus pensamientos llegaron a temas tan irrelevantes. El tiempo de pensar había terminado. En cambio, encontraría sus propias respuestas después de lidiar con los dos que tenía delante. Sus brazos se colocaron en un movimiento de lanzamiento, uno cruzado sobre el otro, Kanso una espada negra y Bakuya, una blanca agarrada sin apretar. En el momento siguiente, lanzó las dos espadas hacia adelante en un arco que navegó por el aire. Los silbidos resonaron entre la caída de las hojas en los bosques circundantes, y para entonces ya era demasiado tarde. Como sierras circulares giratorias, las dos espadas apuñalaron a las dos criaturas frente a él individualmente. Tomado por sorpresa, la muerte era inminente. En este punto, ya había desviado su atención y vuelto hacia el edificio en el que fue convocado. Con respecto a las criaturas que acababa de enfrentar, el instinto le decía que probablemente no eran las más fuertes de la monstruosidad que eran, pero esta era una razón más para encontrar respuestas. Al entrar de nuevo al edificio después de salir a su techo para tener una oportunidad clara con Kanso y Bakuya antes, no se movió en la dirección de su maestro. En cambio, se movió hacia el viejo tomo que ilustraba el mismo círculo mágico relacionado con el ritual que lo había convocado. Recogiéndolo, se apresuró a hojear las páginas descoloridas, pero no pudo encontrar nada relevante aparte de la insignia de una mariposa flotante dejada en tinta azul en la parte posterior del tomo. Su mente se puso a trabajar con esa pista, pero decidió que era mejor para él no pensar en eso, más aún cuando estaba empezando a desarrollar una vaga idea de lo que había sucedido y quién podría haber estado detrás de las cosas sin darse cuenta. Sintió que le venía un dolor de cabeza. Aún así, lo suprimió y decidió que ahora era el momento de conocer a este nuevo maestro suyo. La encontró entre los escombros, sentada inexpresivamente sobre ella, pero mientras miraba a otra niña que quedó inconsciente. Un rastro de sangre bajaba de sus sienes y un gran hematoma se formaba en su lado derecho enfocado principalmente en su brazo. Recordando cómo su maestro se había ido antes, mientras gritaba un nombre al azar, la chica herida al lado de su maestro probablemente era el Yan que su maestro había llamado. Desde el momento en que se acercó, notó la forma en que el rostro de su maestra se volvió hacia él, sus mejillas hinchadas y su tez algo pálida. Estaba temblando, el brillo de sus ojos indicaba más que suficiente que estaba a punto de romper en llanto otra vez. Te tienes que ayudarla. La voz de su maestro entró en sus oídos, temblorosa y angustiada, algo aguda también. Por otra parte, su maestro no tenía que pedirle que hiciera algo que ya tenía la intención de hacer. Se arrodilló sobre una rodilla, inspeccionando a Yan de cerca para asegurarse de que no estuviera herida de muerte.
Teniendo en cuenta la constitución y la fuerza relativa de las criaturas anteriores, le pareció casi ilógico que Jan no tuviera una lesión demasiado grave. Aparte de algunos moretones que sabía que tardarían un tiempo en sanar y una conmoción cerebral menor que había dejado inconsciente a Jan, estaría bien si descansara. Ella estará bien, amo, dijo, volviendo a ponerse de pie. Al escuchar sus palabras, su maestra se animó antes de mordisquear su pulgar con incertidumbre. ¿En serio? Ella preguntó. Sí. Solo necesita descansar. Al escuchar su admisión, literalmente pudo ver la oleada de alivio que inundó el rostro de su maestro antes de que se arrugara. ¿Quién es el maestro?, preguntó confundida, inestablemente poniéndose de pie mientras desviaba tímidamente la mirada. Parecería que ahora que Jan se curó, su maestra finalmente entendió que ella estaba hablando con un extraño y se cansó un poco, sus dedos jugueteaban. «¿Lo eres?», respondió, cruzando los brazos y mirando a su maestro atentamente. «Yo no». Ella negó, sacudiendo la cabeza. «Soy Ruby. La pequeña Rose de mamá». La voz de Ruby sonaba confiada, orgullosa de hecho. Sin embargo, era una pena que apenas reflejara las acciones de su cuerpo. Su cabeza miraba tímidamente al suelo, sus brazos a los lados cuando notó que una de sus manos sostenía ansiosamente la camisa que Jan usaba como apoyo. Estaba nerviosa, y él sería un tonto si no se hubiera dado cuenta, y de hecho, cualquier niño actuaría de esa manera en esta situación. Teniendo cuidado de no asustar a su pequeño maestro, extendió una mano y palmeó la cabeza de Ruby, la calidez de su toque transmitiendo que no tenía intención de hacerle daño. La sonrisa amistosa en su rostro, aún más. Ella se puso rígida ante su toque, pero poco a poco lo miró, sintiéndose más cómoda después de ver que él no pretendía hacer daño. «Eres muy valiente», complementó, tomando su mano hacia atrás y devolviéndolas a una posición cruzada. La mayoría de los niños se asustarían después de ver un monstruo así. Ruby asintió lentamente antes de intervenir en voz baja. «Papá los llama Grimm», dijo. «Grimm». Pensó que el nombre parecía un poco extraño, sin embargo, parecía extrañamente apropiado con respecto a esas criaturas. «Sí, bueno, te fue bien ante los Grimm entonces», cambió de complemento, desprendiendo un ambiente agradable que permitió que Ruby se relajara. Desafortunadamente, olvidó que estaba tratando con un niño. En el momento en que Ruby se dio cuenta de que estaba fuera de peligro y que Jan iba a estar bien, su atención comenzó a vagar a medida que se aburría. Al recordar que estaba fuera de su corralito, su curiosidad se fue acumulando a pesar del miedo que había sentido antes. En su mente, mientras todo estuviera bien, entonces no debería tener que preocuparse por eso. Tambaleándose sobre sus pies, agitando los brazos en un intento de equilibrarse mejor ya que todavía estaba afectada por su susto anterior, estaba a punto de explorar cuando de repente el mundo se hizo más grande. Sus ojos se agrandaron, sus extremidades colgando hacia el suelo cuando sintió que el fuerte brazo asegurado alrededor de su estómago se movía un poco para acomodarla. «Arriba, pequeña», dijo Shirou con exasperación. «Este no es un lugar para que juegue un niño». Ruby no dijo nada, su expresión en un puchero mientras sus ojos plateados lo miraban directamente. «No». Fue su única respuesta antes de levantar en silencio a Jan con el otro brazo y salir del edificio abandonado con ambos niños a cuestas. Una vez afuera, se dio cuenta de que probablemente no iba a ser muy eficiente si tenía que llevar a Ruby y Jan de la misma manera que lo estaba haciendo. No es que fueran pesados. De hecho, apenas podía sentir su peso, pero lo que importaba era que la posición no era demasiado fácil para las heridas de Jan. Con el ceño fruncido, se dio cuenta rápidamente de la carreta que Jan había estacionado al lado del edificio cerca de un crecimiento de arbustos frutales. Parecía algo así como una frambuesa, pero no estaba muy seguro de si la comida que conocía tenía el mismo nombre en el lugar al que fue convocado. No obstante, primero depositó a Ruby dentro del vagón antes de colocar tiernamente a Jan dentro de su lado ileso. «Cuidado, no la muevas demasiado», le dio a Ruby una pequeña advertencia sabiendo que si no lo hacía, ella podría ponerse demasiado inquieta y moverse dentro del vagón. «Está bien», fue la respuesta de Ruby. Asintió antes de notar que había algo en las manos de Ruby. Era el mismo tomo que había dejado después de inspeccionarlo en busca de información relevante. Del mismo modo, era el mismo tomo que Ruby había usado para convocarlo. De alguna manera, cuando él no estaba mirando, ella debió haberlo recogido. Sin embargo, no tenía ningún sentido a menos que de alguna manera pudiera moverse lo suficientemente rápido en el corto período de tiempo en que él la había colocado para sacar el carro que se había quedado atascado en los arbustos.
Con la forma en que estaba usando actualmente el viejo tomo, parecía más como si estuviera leyendo un libro ilustrado que entendiendo qué era exactamente lo que estaba sosteniendo. Por otra parte, ya sabía que cualquier energía mágica remanente en el tomo ya se había agotado. No importa lo que ella hizo. No serían más que pergaminos encuadernados en un tomo de tapa dura. Al menos con ella distraída con diseños de círculos mágicos, podría tomarse un tiempo para pensar. Desafortunadamente, su creencia fue demasiado ingenua cuando se enfrentó a un niño curioso que rápidamente se desinteresó de los dibujos. En cambio, encontró prudente quedarse mirándolo fijamente. Con los labios contraídos, le dio la espalda mientras mantenía un agarre firme en el mango del carro. ¿De qué manera viniste?, preguntó. Hey. Ruby señaló. Al determinar la ruta que Ruby estaba transmitiendo con una expresión incierta, comprendió que no podría confiar en ella. Suspiró y luego decidió una dirección general basada en el camino señalado, decidiendo buscar cualquier señal de huellas de ruedas que pudiera seguir. Sus esfuerzos dieron sus frutos con su aguda vista y pronto se dispuso a seguir un rastro. Era notablemente silencioso mientras caminaba, el único sonido provenía del chirrido de las ruedas sobre la tierra y las plantas. Un paso, luego dos, simplemente siguió caminando. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que una pequeña voz hablara. ¿Quién tú?, Ruby preguntó. Hizo una pausa antes de considerar, la carreta se detuvo. Supongo que la situación es diferente de lo que esperaba, así que llamarme por mi clase probablemente sea irrelevante en este momento, murmuró, sus divagaciones solo hicieron que Ruby inclinara la cabeza. Solo llámame Shirou, un espíritu heroico, terminó decidiendo. Ruby se quedó en silencio por un momento antes de fruncir el ceño con desconcierto. ¿Héroe? Espíritu heroico, lo intentó de nuevo. ¿Héroe? ... Se dio la vuelta para mirarla, pero al ver la expresión desconcertada en el rostro de Ruby, decidió que simplemente cedería y tal vez le explicaría mejor las cosas cuando fuera mayor. Por ahora, solo había una cosa que podía hacer, y eso era seguirle la corriente. Sí, asintió con la cabeza mientras se rendía. Puedo ser considerado un héroe. Ah. Ruby jadeó en estado de shock, el asombro presente en sus ojos. Entonces, ¿luchas contra los malos y el mal? Tarareó, decidiendo ignorar el resto del galimatías, del que hablaba Ruby con una sonrisa irónica. Finalmente, Ruby cedió y volvió a simplemente tirar del carro en silencio, pero se sintió algo culpable por la expresión de aburrimiento que crecía en el rostro de Ruby y decidió que al menos tenía que hablar de algo. Recordando su adoración por los héroes, comenzó a hablar con la tranquilidad del bosque como fondo. ¿Has oído hablar de la leyenda del rey Arturo? ¿O qué tal el escudo de Ulster? Empezó a enumerar diferentes historias en la parte superior de su mente de las numerosas historias que conocía. Viendo la forma en que Ruby quedó instantáneamente cautivada mientras él hablaba en un tono suave similar al de Jan cuando le leía a Ruby. Además, no le importaba exactamente hablar de tales historias, ya que veía las acciones de los héroes de las que hablaba como automotivación. Mientras tiraba de la carreta, terminó contando una historia tras otra, y no fue hasta una hora después que decidió que era hora de detenerse. Sus ojos miraban fijamente a un individuo que había visto acercarse en la distancia. Por la expresión ansiosa en el rostro relativamente joven del hombre, no fue difícil concluir por qué el hombre estaría tan apurado. El carro se detuvo, Ruby lo miró mientras terminaba de contar la historia del Nibelungenlied. ¿Más? Ruby preguntó expectante, con un brillo en sus ojos. Tal vez en otro momento, dijo. Por ahora, es mejor si me voy. Podría ser atacado por accidente si me quedo más tiempo. Era difícil predecir las acciones de un individuo angustiado. ¿Eh? Ruby no entendió de inmediato, pero se sorprendió cuando notó que él se desmaterializaba en partículas de polvo amarillo brillante. Antes de que pudiera expresar su sorpresa, alguien más apareció frente a ella e inmediatamente la abrazó con fuerza. ¿Tío Crow? Ella tartamudeó. El hombre que la sostenía actualmente tenía el cabello negro despeinado y la ropa toda arrugada como si acabara de beber. Los pantalones desteñidos que llevaba se sentían ásperos y los botones de su camisa de vestir gris se le clavaban en la piel. Además, había un fuerte olor a alcohol. Rápidamente se tapó la nariz con una mano antes de retorcerse. Mamá dijo que bebías mal. Hueles mal, se quejó. Sin embargo, incluso cuando trató de protestar, Crow estaba demasiado ocupado revisándola antes de suspirar de alivio. ¿Estás bien?, suspiró, antes de que su respiración se quedara atrapada en su garganta cuando notó a Jan en el vagón. ¿Qué pasó? Ruby frunció el ceño antes de bajar la cabeza.
Grim, dijo ella. Casi podía ver la forma en que cada fibra del cuerpo de Crow parecía tensarse después de haber hablado. No es necesario explicar las palabras para entender. Si Jan fue atacado por Grim, ¿cómo era posible que Ruby no resultara herida? La expresión de Crow se volvió sombría. ¿Hace cuánto tiempo sucedió esto?, preguntó Crow. Ruby levantó un dedo en respuesta. 1 hora, dijo ella. Crow se quedó en silencio en contemplación, ojos rojos apagados brillando con una profunda inteligencia. Necesito que me cuentes todo lo que pasó, habló Crow. Ruby luego asintió con la cabeza y comenzó a contar los eventos del día. Desde el momento en que Jan la sacó de la casa y la llevó en la carreta, hasta los eventos del edificio abandonado. El tema de particular atención fue cuando Ruby mencionó a su salvador, la expresión de Crow se volvió pensativa. ¿Alguien te salvó?, Crow aclaró. Ruby asintió con la cabeza. Era un héroe de los libros de cuentos, dijo emocionada. Entonces él era un cazador. Tendré que darle mi gratitud. Crow se llevó una mano a la barbilla, tratando de recordar a cualquier cazador apostado cerca de Patch, pero se dio cuenta de que no había ninguno. ¿Una mala oportunidad entonces? No importaba. Lo que hizo fue que, cualquiera que fuera el cazador, solo salvaron a Tai Xiao de otra tragedia, y eso fue más que suficiente para Crow, que no podía aceptar las noticias recientes que Ozpin le había transmitido. No era un cazador. Era un héroe, argumentó Ruby. Él me lo dijo. ¿Oh, en serio? Supongo que no salió de un libro también. Los ojos de Ruby se abrieron con sorpresa mientras Crow colocaba una mano sobre su rostro. Es por eso que no puedes creer todo lo que escuchas, sermoneó Crow. Pero él salió de un libro. Aquí. Ruby empujó el viejo tomo que había obtenido del edificio abandonado para que Crow lo viera. Aparte del hecho de que tenía círculos mágicos, no había nada más que destacar. Sí, tienes razón. Definitivamente te creo, dijo Crow mientras revolvía el cabello de Ruby con una mano. A partir de entonces, su atención se centró en Jan, sabiendo que no era el momento de quedarse donde estaban. Crow suspiró antes de volver a colocar a Ruby en el vagón, ignorando la expresión petulante en su rostro cuando entendió que en realidad no le creía por el tono de su voz. Los héroes de los que se habla en los mitos y el folclore de Remnant no eran reales de todos modos, al menos hasta cierto punto por lo que Ozpin le había insinuado. Pero había algunas cosas que eran demasiado difíciles de creer. Era más probable que los humanos antiguos los inventaran como una forma de hacer frente. Después de todo, las armas que podían volar montañas o incendiar el mundo sin Dust eran imposibles. Y, sin embargo, por la traicionada mirada de expectativa con la que Ruby lo miraba, era evidente para Crow que Ruby realmente creía en esas cosas. No pudo evitar suspirar una vez más aún cuando consideró lo cerca que había estado Jan de que tanto ella como Ruby fueran asesinados. Pase lo que pase, tendría que agradecer al cazador que había salvado a sus sobrinas, pero sin embargo, una cosa estaba clara para Crow en este momento, mientras observaba de mala gana a Ruby haciéndole muecas. Tai Jan probablemente lo iba a tener difícil durante los próximos 2 años. The Huntsman of Red. Capítulo 3. La forma en que Crow vio toda la situación en Patch en este momento fue horrible. Tai estaba tomando la noticia del caso de Summer con dureza y Jan estaba en una edad en la que podía entender más o menos el contexto, lo que empeoraba todo. Era sombrío, todo parecía tan sombrío hasta el punto de que Crow lo encontró casi insoportable. No podía creerlo, y tal vez no quería. Summer era la madre de Ruby y la madre sustituta de Jan. Además de eso, ella era una cazadora sobresaliente, incluso mejor que él, y él y Tai estaban en una clase propia. Academia STRQ de Beacon. El antiguo equipo de los Golden Dice. No era difícil sacar a relucir viejos recuerdos, pero era por ellos que le resultó imposible reconocer que algo podría haber salido mal en la misión de Summer. El sonido de la carreta que tiraba resonaba en sus oídos, junto con un gorgoteo mientras Ruby se entretenía haciendo burbujas con su saliva, la mocosa. No podía soportar el silencio y tenía que distraerse, y el paisaje había hecho poco para aliviar su aburrimiento. Sencillos árboles y arbustos conducen al camino de regreso a casa, algo que ella deberá haber visto en numerosas ocasiones ya acompañado de su madre o su padre. Estaba demasiado feliz, su personalidad le dificultaba permanecer triste por mucho tiempo y, sin embargo, Crow sabía que las cosas cambiarían cuando eventualmente se diera cuenta de que su madre no regresaría. Sus manos se cerraron en puños, el mundo realmente era un lugar de mierda. No ayudó que por alguna razón se sintiera como si un viento quieto lo estuviera siguiendo todo el camino de regreso a la casa de Tai como una nube sobre su cabeza.
Por otra parte, probablemente solo fue su imaginación inducida por demasiado estrés. Se rascó la cabeza, expresión sombría pero determinada. El alcohol podía esperar, lo que necesitaba hacer ahora era ir y encontrar sus propias respuestas. Apenas habían pasado 2 horas antes de que la pequeña casa con la que estaba apareciera a la vista. No era grande ni pequeño, sino que era hogareño y tenía el espacio suficiente para mantener su ocupación. Las paredes estaban hechas de troncos apilados y sostenidos por vigas gruesas que recorrían toda la infraestructura. Un camino de tierra conducía a la puerta de entrada donde las ventanas de 4 paneles estaban colocadas en lados adyacentes, con macizos de flores debajo de ellas con pétalos marchitos. Para Ruby, la vista era su hogar, el mocoso se callaba y miraba. Era un cambio agradable en su opinión. Ella había comenzado a hablar una y otra vez sobre cosas con las que él apenas podía identificarse después de que su boca se cansara de hacer burbujas. Fue hasta el punto de que él estaba considerando simplemente darle una revista de armas para al menos detener el interés en ella con respecto a los objetos con un uso práctico en el mundo. El verano la había mimado con demasiada charla sobre rosas y flores. Mientras consideraba la idea, hizo rodar el carro por el almacén de la casa antes de atarlo de forma segura a un gancho de metal para que Jan no pudiera sacarlo de nuevo. A partir de entonces, tomó con cautela a Jan y Ruby en sus brazos y los acompañó hacia la casa. Al abrir la puerta, no se sorprendió de que el lugar estuviera vacío. El olor almizclado pero acogedor de la madera impregnaba la casa. El desorden de juguetes y crayones en el suelo lo hacía aún más deprimente que ni el padre ni la madre estuvieran allí para limpiarlo todo. Crow no estaba de buen humor mientras navegaba por todo antes de entrar a la habitación de Jan donde la depositó en la cama. A partir de entonces, coloque a Ruby en el suelo antes de arropar a Jan, alborotando suavemente su cabeza con una mezcla de preocupación y alivio. Ruby pudo en silencio, un pulgar abriéndose camino hacia su boca antes de que Crow recordara que no estaba solo y apartó la mano de Jan. Tosió secamente antes de levantar a Ruby y llevarla a su habitación donde la metió en la cama de manera similar a Jan. ¿Ves a dormir bien?, dijo, asegurándose de que Ruby lo escuchara. No tengo sueño, fue lo que obtuve como respuesta. Eso, y ojos parpadeantes. La frente de Crow se contrajo, una sonrisa que no llegó a sus ojos apareció en su rostro. La hora actual ya había pasado el mediodía. En las aproximadamente 2 horas que Crow había pasado tirando de Jan y Ruby en la carreta, el cielo afuera ya se había oscurecido. Basado en la constitución de un niño, este era precisamente el momento de dormir. Para ser más exactos, Crow quería que durmiera. Solo inténtalo, ¿de acuerdo?, preguntó. Ruby ya sintió con la cabeza, pero Crow ya sintió que le venía un dolor de cabeza. Como uno de los principales cazadores de Remnant, era experto en determinar la resistencia de uno en función de su expresión, y la de Ruby generaba todo tipo de señales. Desafortunadamente, Crow no quería lidiar con eso. Como tal, en lugar de simplemente cerrar la puerta de la habitación de Ruby, sacó el corralito alto y lo cerró sobre el marco de la puerta, viendo cómo el rostro de Ruby se ponía en blanco. Buenas noches, Ruby. Cuando la puerta se cerró, la expresión de Crow se volvió sombría. Dirigiéndose hacia la sala de estar, rápidamente tomó algunos bloques de madera y los colocó junto al hogar antes de encender un fuego y colocarlos dentro de la chimenea. La luz naranja opaca de la llama iluminó la habitación, creando sombras parpadeantes que bailaban como si estuvieran vivas. Las brasas comenzaron a subir y bajar junto con un constante crujido. En medio de eso, se alejó de la chimenea y se sentó en un sillón reclinable, esperando. Pasaron 2 horas más antes de que el audible chasquido de la cerradura de la puerta principal resonara. Los labios de Crow se movieron en una delgada línea mientras su resolución y determinación pasaban al frente. Giró el sillón reclinable, enfrentándose al mismo hombre que acababa de entrar a la sala de estar. Era un hombre alto y de aspecto confiado. Su cabello rubio desordenado y la barba incipiente sobre su barbilla no hacían nada para quitarle su imagen. Era solo que en este momento, parecía como si algo hubiera muerto dentro de esos ojos azul lila. «Tai», llamó Crow en voz baja. «Crow», dijo Tai a modo de saludo, tomando la cartera que tenía sobre su hombro y colocándola en el suelo con demasiada fuerza. Todo tipo de objetos misceláneos salieron rodando de él. El más importante fue un pergamino que Crow notó con ojos entusiastas que representaba la última misión en la que Summer había estado. Un silencio descendió dentro del espacio habitable cuando Tai rápidamente comenzó a recordar todo lo que había caído. La hombrera que llevaba sobre el brazo derecho resultó gravemente dañada y otras partes del cuerpo sufrieron arañazos o magulladuras. Incluso su ropa no fue una excepción.
El cinturón marrón que usaba para asegurar sus pantalones cargo estaba a hilos de romperse, y el pañuelo que usaba en su brazo izquierdo se había perdido hacía mucho tiempo junto con las partes de la camisa rasgada que tenía puesta. «¿Saliste de nuevo?», dijo Crow, con una severidad en su tono. Tai hizo una pausa, tragando. «Puedo sentirlo, Crow». «Que ella está allí esperándome», dijo mientras volvía a guardar artículo tras artículo en su cartera. Ya he desenterrado algo de información sobre la dirección en la que se había ido, pero de repente desaparece en las afueras del oeste. Las afueras están más allá de los muros del reino, Tai. Tú solo no puedes buscar todo eso sin arriesgarte por completo. Crow se cruzó de brazos, entrecerrando los ojos. ¿Qué tan lejos llegaste esta vez antes de que los Grimm casi te mataran o algo peor, anciano Grimm? ¿1 kilómetro? ¿10? ¿100? Lo que estás haciendo ahora es un suicidio. La ira brilló en los ojos de Tai, las venas se abrieron sobre su cuello antes de que lentamente la dejara ir. Ella habría hecho lo mismo por mí, dijo furioso. Crow se volvió más tenue, mirando hacia la llama crepitante de la chimenea. Puedo entender lo que quieres decir, pero Tai, no puedes seguir haciendo esto, dijo Crow, sacudiendo la cabeza antes de levantarse del sillón reclinable. Somos amigos Tai, compañeros de equipo de por vida. Es por eso que tengo que decírtelo. No solo debes cuidarte a ti mismo, tus hijos te necesitan. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que te quedaste en esta casa por más de 3 horas? Tai no tuvo el corazón para responder. Crow se pasó una mano por el cabello, los rastros de frustración lo volvían ligeramente irritable. Escucha Tai, si sigues saliendo a buscarla, ¿qué vas a hacer cuando la encuentres? ¿Y son Jan y Ruby quienes desaparecen? Tai se puso rígido, casi dejando caer todas las cosas que acababa de recoger. Cerró los ojos y respiró hondo varias veces antes de hablar. Eso no sucederá, dijo como si tratara de convencerse a sí mismo. Son buenos niños. Crow simplemente negó con la cabeza. Sígueme, tengo algo que necesito mostrarte. Cuando Crow se fue en dirección a la habitación de Jan, Tai ya estaba sintiendo una sensación de caída en picado. Conocía a Crow desde hacía años y, a menos que una situación realmente lo requiriera, nunca sería activamente serio. Ignorando la forma en que su mochila cayó al suelo una vez más, Tai se movió lentamente en dirección a la habitación de Jan, la inquietud lo hizo temblar. Cuando finalmente llegó a la habitación y vio lo que había dentro, se le cortó la respiración. Aunque los niños no son muy inteligentes, pueden sentir más la atmósfera. Incluso si no entienden completamente, pueden darse cuenta de que algo anda mal y se les mete en la cabeza que pueden hacer algo al respecto, dijo sombríamente Crow. Desde el lado. Este es el resultado, Tai. En la cama, Crow había quitado ligeramente las sábanas de Jan y reveló las heridas debajo, siendo las más llamativas los moretones formados en forma de garra. Tai casi gritó, pero en cambio, todo lo que hizo su cuerpo fue dar un paso adelante y abrazar el cuerpo de Jan contra el suyo. Sus brazos se mecían de un lado a otro de la misma manera que lo había hecho cuando Jan era solo un bebé. ¿Qué pasó? Tai preguntó a través de una voz tensa. Incitado, Crow comenzó a contar los eventos de varias horas antes. Cuanto más hablaba, más palidecía la tez de Tai. Ahora te preguntaré de nuevo, Tai, si insistes en continuar con tus planes, entonces, ¿qué vas a hacer si encuentras a Summer pero pierdes a Ruby y Jan en su lugar? Tai abrazó a Jan más cerca, una mano ahuecando la cabeza de Jan con ternura. El hombre no habló, ni siquiera dijo nada mientras estremecimientos recorrían su cuerpo. Entonces, ¿qué esperas que haga? Tai finalmente preguntó después de un momento, mirando a Crow. Crow sonrió amargamente. Si tuviera una respuesta a eso, te lo habría dicho en lugar de recurrir a una conferencia. Odio las conferencias en primer lugar. Crow se cruzó de brazos mientras apoyaba la espalda contra una pared. Aquí está la cosa, Tai, es hora de parar. Déjame hacerlo en tu lugar. Me haré cargo del trabajo por los dos y encontraré a Summer sin importar cuánto tiempo pase. Así que solo prométeme que lo harás. Cuida a tus hijas y a mis sobrinas. A veces no puedes cambiar las cosas por mucho que lo intentes. Tai permaneció en silencio, antes de que el peso de la situación finalmente se hundiera en su cabeza. Se derrumbó, la tristeza y la falta de voluntad que había estado bloqueando a través de la desesperación y la acción no se pudieron contener por más tiempo. Crow permaneció en silencio con mucho tacto, su mirada baja mientras su boca se abría y cerraba. No había nada más para él decir. Mientras tanto, la brisa que Crow había estado sintiendo recientemente desapareció, solo se escuchó el repique de una campana de viento sobre la habitación de Ruby. Crow levantó una ceja, mirando hacia el pasillo, pero sin notar nada extraño.
Sus labios se afinaron, pero para un amigo que era familia, todavía tenía algo que hacer. Regresó a Tai y colocó una mano sobre su hombro, y no hizo nada más, solo su presencia transmitía sus sentimientos. En otro lugar, en los pequeños confines de la habitación de un niño, Ruby estaba pegando la oreja a la puerta después de abrirse camino con gran esfuerzo para pararse sobre el corralito. Apenas podía distinguir las palabras que se decían del otro lado, pero desafortunadamente, sonaban más como murmullos ininteligibles en todo caso. Como tal, su atención se desplazó hacia la perilla de la puerta, con una mano extendida. «Y hasta ahí llegas, pequeño», dijo Shirou, materializándose en el aire. Como espíritu heroico, tenía la capacidad de permanecer como un cuerpo espiritual, sin ser visto ni escuchado por el mundo. No solo le permitió moverse como quisiera, sino que el consumo de energía que necesitaba para mantenerse se redujo drásticamente. El único inconveniente era su incapacidad para interactuar con objetos y realizar tareas físicas. En cuyo caso, se materializó para levantar a Ruby por la pierna y colocarla de nuevo en su cama. Ella parpadeó confundida antes de jadear repentinamente debido a su repentina reaparición. Fue solo después que ella comenzó a hacer pucheros cuando él la metió de nuevo en la cama. «Ve a dormir», dijo antes de desmaterializarse gradualmente una vez más con su trabajo hecho. Había cosas que un niño no debería ver ni oír, y también había momentos en los que incluso los padres podían estar en su punto más débil. No podía entender la situación por completo estando de pie junto a Crow, pero tenía suficiente conocimiento para llegar a sus propias conclusiones. Cuando se desvaneció por completo, Ruby se sentó instantáneamente, pensando que se había ido. Su voz cambió. «Eso. Ve a dormir. ¿Sigues aquí?» Ruby miró a su alrededor rígidamente, pero no encontró nada. Aún así, sabiendo que la habían pillado infraganti, rápidamente se tapó la cabeza con las mantas y se quedó quieta. 5 minutos después, se movió de nuevo. «Todavía aquí», respondió su voz rotundamente. Otros 5 minutos. «Ni siquiera lo intentes». 10 minutos tarde. «Ruby, el hecho de que te escondas debajo de tu manta no significa que no pueda verte. Vete a dormir o no te contaré más historias». En los días siguientes, Ruby sintió que algo había cambiado en su hogar. Su padre ya no salía y en cambio comenzó a pasar la mayor parte de su tiempo aprendiendo a cocinar y limpiar, y Yang ya estaba mejorando. Después de la experiencia en el bosque, Yang no se atrevió a acercarse al carro de madera. En cuanto a ella, había estado inmersa en las historias de héroes y aventuras que Shirou le contó y, sin embargo, cuando fue a compartirlas con Yang, sintió que Yang no creía en los héroes de los que hablaba. «Pero son reales», argumentó. Yang estaba envuelta en algunas vendas y todavía cojeaba un poco por sus heridas recientes. Actualmente, estaba sentada en su cama mientras Ruby jugaba a un lado. «Son solo historias, Ruby. No fue por un héroe que nos salvamos en esa casa abandonada, sino porque el tío Crow nos llegó a tiempo», dijo Yang estremeciéndose, con rastros de culpa en su rostro. «Nunca debía habernos llevado allí». «No fue el tío Crow, fue Shirou», argumentó Ruby, dejando sus juguetes para mirar a Yang. En respuesta, Yang levantó una ceja, mirando a su alrededor con la mirada antes de volver a sintonizarla con Ruby. «No veo a este Shirou por ningún lado y dijiste que vino a nuestra casa», razonó. Ruby hizo un puchero, mordiéndose los labios. «Simplemente no puedes verlo, él está aquí ahora mismo. ¿Verdad, Shirou?» Silencio, la expresión de Yang incrédula. «¿Shirou?» Ruby volvió a llamar. Desafortunadamente, Shirou no estaba dispuesto a responder por sus propios motivos. Ya estaba en el punto en el que entendió completamente que solo él era una existencia única en el nuevo mundo llamado Remnant. Estaba seguro de que no existía ningún otro Servant además de él, y no podía sentir la ubicación de ningún santo grial en absoluto. Si no fuera por el mantenimiento masivo que Ruby pudo brindarle, es posible que se haya desvanecido hace días. Como tal, quería permanecer bastante discreto por el momento hasta que pudiera adaptarse al nuevo mundo y tal vez encontrar alguna información útil. Desafortunadamente, eso significaba que las llamadas de Ruby quedarían sin respuesta. «Bueno, digamos que te creo, Ruby», dijo Yang mientras bostezaba. Todavía era el amanecer, por lo que era natural que Yang todavía estuviera cansado después de levantarse. «Los héroes existen, mamá lo dijo», respondió Ruby, sin estar convencida con las palabras de Yang antes de tener una idea. Sus ojos se iluminaron antes de reírse. «Entonces, ¿qué hay de mamá, Yang? Podemos preguntarle cuando regrese». Ante la mención de mamá, el semblante de Yang se marchitó y, a falta de un mejor juicio, habló. «No, Ruby», los labios de Yang temblaron.
Mamá no va a volver. ¿Eh? Fue como si algo se hiciera añicos en la mente de Ruby. El mundo que giraba en torno a la mujer que la llamaba, su pequeña rosa rompiéndose. Sabía que era extraño que su madre no hubiera regresado después de casi 2 meses, y más extraño aún que no hubiera podido notar nada. Extrañaba a su mamá. Extrañaba sus galletas y abrazos, y la calidez de su sonrisa. La humedad brotó de sus grandes ojos y, antes de que se diera cuenta, estaba corriendo. Ruby, espera. La voz de Jan se arrastró detrás. Sin embargo, ninguna palabra que Jan pudiera decir la detendría. Siguió corriendo, Shirou prestando gran atención mientras una energía misteriosa la rodeaba y aumentaba su velocidad varias veces. En el momento en que dejó de correr, fue para saltar sobre su cama y cubrirse con sus sábanas, sollozos y sollozos resonando por todas partes. Sus ojos estaban cerrados, sus rodillas apretadas contra su pecho mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. El ruido atrajo la atención de Tai, pero sus pies se congelaron a centímetros de la puerta de la habitación de Ruby, con vacilación en su rostro. No tenía palabras que pudiera usar para consolarla porque sabía que en el momento en que lo intentara, solo empeoraría las cosas como si reconociera que Summer realmente se había ido. Por el momento, el propio Tai todavía no estaba dispuesto a creerlo. Por lo tanto, no fue y de mala gana se sentó en la cocina, apoyando su rostro en una mano, mientras el sonido de los sollozos de Ruby eran como cuchillos apuñalándolo en la espalda. Shirou, que estaba en forma espiritual, suspiró. Había algunas cosas que simplemente no podían permanecer ocultas para siempre, pero como sirviente o incluso como él mismo, quería consolar a su maestro de una forma u otra. Por lo tanto, se materializó dentro de la habitación de Ruby, mirando la bola de sábanas que se estremecía encima de la cama. Todos experimentarán dificultades en algún momento, dijo con firmeza. Lo que cuenta es la capacidad de superarlos. Además, ¿cómo sabes que tu madre realmente no volverá? Tu tío Crow y tu padre ya la han estado buscando. Con sus palabras, Ruby, que estaba en la cama, de repente se animó. Poco a poco, ella asomó la cara por encima de las sábanas y lo miró con los ojos hinchados y las mejillas enrojecidas. De todas las historias de aventuras y héroes de las que había oído, nada deseaba más que fueran reales. Porque de esa manera, un héroe podría venir y salvar a su mamá. En lugar de asomar la cabeza debido al estímulo de Shirou, lo había hecho porque recordaba quién era Shirou, un héroe. Uno de los libros de cuentos. La intensidad de la mirada de Ruby hizo que Shirou frunciera el ceño con inquietud. Algo andaba mal aquí, y él lo sabía, debido a que en la mano derecha que Ruby estaba usando para sostener su manta, había un brillo distintivo de un comando seal rojo. Fin del capítulo.